Estimados hermanos, en Jesucristo nuestro Señor, el domingo anterior reflexionábamos en cómo la fuerza del Espíritu de Dios es capaz de transformar lo más profundo de nuestra existencia. Es luz para nuestros pasos, es fuente de vida, de gracia, que impulsa siempre hacia adelante y que toca lo más profundo de nuestras entrañas para revelarnos el misterio de Dios. Y entrar en esa dimensión, decíamos, es adentrarnos al misterio divino, al orden de lo sobrenatural, a descubrir que más allá de lo mundano hay una presencia divina que se manifiesta en nuestra historia, en nuestra persona. Y ver a la luz del Espíritu nos permite ver más allá inclusive de nosotros mismos. Si esta página que escuchamos del apóstol Pablo que se dirige a la comunidad de Corinto, la contempláramos únicamente en su momento histórico, de esta manera, humanamente, pues nos toparíamos con una realidad adversa. Corinto era un puerto cosmopolita, tenía ya más de 500,000 de habitantes. Había una grandísima productividad. Muchas ideologías convergían ahí, venía gente de todos los lugares. Era un lugar propicio para las negociaciones, pero también un lugar donde fluía gran cantidad de dinero y que propiciaba injusticia, división, soborno, corrupción. Había gente buena como también gente mala. Prostitución, delincuencia. Era en verdad una ciudad con muchas características que no distan en nada de la fragilidad humana de aquellos tiempos con los de hoy. Sin embargo, notemos cómo Pablo les llama a ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo. A la luz del Espíritu se contempla otra realidad más allá, y es lo que en la página evangélica se nos deja entrever. Habíamos mencionado también que los evangelistas nos presentan distintas percepciones del mismo acontecimiento. Marcos nos decía el otro domingo que es Jesús quien tiene esta experiencia y tiene un encuentro único, irrepetible, y descubre la paternidad de Dios y la vivencia del Espíritu en su vida, descubriendo su propia divinidad. Hoy Juan esta experiencia la traslada al evangelista, que es quien contempla en la humanidad de Jesús la presencia del Espíritu de Dios. Él mismo dice, yo no le conocía. Y en esta experiencia nos presenta dos títulos de Jesús y dos características de su misión. Nos dice que es el Cordero de Dios y al final es el Hijo de Dios. Y nos dice que quita el pecado del mundo como misión y también bautiza con el Espíritu Santo. Al darnos estos títulos, nos centraríamos sobre todo en el primero. Hace una evocación de los cánticos del siervo de Yahvé. Hemos escuchado un fragmento de estos cánticos que se encuentran en el libro de Isaías, que habla en el cuarto cántico
de el cordero que es presentado y es llevado al matadero, que calla, no abre la boca y carga sobre sí los pecados y se ofrece él mismo como una ofrenda agradable. Al expresarlo así, y en el contexto en que se ubica el mensaje, era como lanzar hacia toda la proclamación profética de este profeta Isaías 700 años antes, para actualizarla en ese momento específico en el que Jesús aparece y se manifiesta. Y lo hace entonces diciéndonos: este es el Cordero, lo está presentando. Este es el que va a ser inmolado. Este es el Cordero que no tiene mancha y está siendo presentado para el sacrificio. Desde el principio está señalando quién es Jesús. Es el Cordero de Dios. Y tiene también un sabor a Pascua, a redención y liberación, porque la inmolación del Cordero nace precisamente en la Pascua. En el capítulo 12 del libro del Éxodo tenemos este acontecimiento, que después de todos los signos, las plagas que caen sobre Egipto, el más significativo es cuando el Señor pasa en medio de ellos, y el signo que se establece como el paso del Señor es la inmolación del Cordero, que su sangre libera y protege, y al mismo tiempo el Cordero es alimento, y a la vez se inicia el éxodo, la peregrinación, el de conquistar la libertad, entrar en la purificación en el desierto y toparse ahí con la voluntad divina y establecer la alianza. Entonces, este Cordero viene a ofrecer la liberación. Es la Pascua del Señor. Es aquel entonces que conduce hacia un nuevo éxodo y al encuentro definitivo con el Señor. Luego nos dice: quita el pecado del mundo. Cristo Jesús no únicamente nos perdona, quita el pecado del mundo. El mal, hay que recalcarlo, recordarlo. El mal no es querido por Dios. Dios no introdujo el mal en la creación. Forma parte inclusive de esta misma debilidad humana a causa de ese acontecimiento que nosotros llamamos es el pecado original. Este querer ser como Dios. Y ante esa manifestación de nuestra fragilidad, Dios nos perdona. Pero como el mal no es algo querido por Dios, la fuerza redentora de su Hijo quita el pecado, es decir, no solamente nos perdona, sino que la fuerza de este Espíritu que decíamos al principio, recordando el domingo anterior, es capaz de transformarnos de tal manera que quita, erradica el pecado existente en nosotros, que es la división que vivimos o la carencia de felicidad en nuestras vidas. Y felicidad, recordándolo también, la felicidad no es un objetivo. La felicidad es una actitud ante la vida, porque he descubierto la alegría plena que es Dios mismo. Y entonces mi alegría, mi felicidad es vivir en sintonía con este Espíritu de Dios que está en mí. Tengo una actitud de disponibilidad. Quitar el pecado del mundo y contemplarlo en la realidad de nuestra fragilidad debe de llevarnos
a una actitud de asombro que tal vez estemos perdiendo esa sensibilidad. Como que el hombre contemporáneo no se maravilla tanto, como que nos acostumbramos a esta vorágine de cambios y de innovaciones y que decimos, ya lo he visto todo, ¿qué más puedo esperar? Hasta la misma imaginación se ha abierto a nuevos horizontes y a través del séptimo arte pareciera como que ya no podemos esperar nada más, todo lo hemos visto. Y sin embargo, la lectura profética debería de dejarnos pasmados. Nos dice, en ti manifestaré mi gloria. Si la primera comunidad cristiana hizo suyo todo este lenguaje profético y lo actualizó en ese acontecimiento de la persona de Jesús, entonces también nosotros estamos llamados a actualizar todo este lenguaje en el hoy de nuestras vidas y pensar que verdaderamente esta palabra no es algo del pasado, sino que está dirigido al hombre de todos los tiempos y que es el mismo hombre, creación de Dios. Y que nos dice, en ti voy a manifestar mi gloria. Y le decía, quedarnos pasmados. Nos dice, el que me formó desde el seno materno, desde antes que viniera a la existencia, Dios ya me amaba. Ezequiel lo dice muy hermosamente, con amor eterno te he amado. Antes que fuéramos entretejidos en el seno de nuestra madre, el Señor ya nos conocía. Podemos comprender el creador del universo, el existente, aquel que es todopoderoso. Nos hizo de tal manera que en los miles de millones de personas que habitamos en este mundo somos únicos, irrepetibles. Nadie nunca amará a Dios como yo lo amo o como tú lo amas, porque somos únicos. Y en ese dejar de maravillarnos, muchas veces nos hemos convertido en actores secundarios, porque queremos vernos en el espejo del otro, que como yo es un ser que un día perecerá. Y olvidamos que somos protagonistas de nuestra propia existencia y que el espejo al cual estamos llamados nosotros a contemplarnos es aquel de donde procedemos. El Bautista dice, yo no lo conocía, él me precede. Y sabemos que el Bautista en edad es mayor que Jesús. Contemplarnos en Dios, ser protagonista de esta maravilla que el Señor ha hecho. Por eso, cuando el Espíritu de Dios viene a formar parte de nuestra vida, el profeta nos recuerda algo interesante. Es poca cosa que seas únicamente el liberador, el portador de la buena noticia, Israel. Mira, te voy a hacer luz de las naciones. Y a veces nuestra vida no se conforma tampoco con mi proyecto personal, con mi hogar, con mis cosas. Y olvidamos que el proyecto de Dios es mucho más grande y que puede hacer maravillas en nosotros. ¿Cómo es que han surgido grandes hombres y mujeres en la humanidad? Cuando salieron de sí mismos, cuando se dieron cuenta que aún a pesar de que eran pequeños, frágiles, a veces ignorantes, aquel que los sostiene es más grande y hace que la debilidad humana entonces se convierta precisamente en la manifestación de su gloria.
Pareciera que a veces limitamos a Dios. Lo hemos reducido a nuestras necesidades, a nuestras preocupaciones. Y olvidamos que el Señor puede extirpar cualquier mal en el mundo y en nuestra persona. Pero hay que estar abiertos e ir más allá de nosotros mismos para contemplar la grandeza de este misterio que se sigue manifestando. Estar verdaderamente abiertos al Espíritu. Eres grande, somos grandes a los ojos de Dios. Si nos contempláramos como Él nos contempla, qué alegría, qué dicha, qué amor viviríamos, qué fraternidad nos caracterizaría, qué esperanza manifestaríamos al mundo. Verdaderos testigos seríamos señalando, mira, ese es el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y cuando salimos de nosotros mismos, nos identificamos también con Cristo Jesús. Nos inmolamos, porque solamente aquel que ama es capaz de donarse a sí mismo, de ofrendarse, de darse a sí mismo por el otro. Somos llamados también como Cristo a inmolarnos y a ofrecernos por el bien de los demás. Cuando salgamos entonces de nuestro egoísmo y dejamos que este Espíritu nos conduzca, nuestra familia, nuestros hogares resplandecerán. No importa si pasamos por momentos de sombra, de oscuridad, de dolor, de tristeza, mucho menos si estamos enfermos o la muerte ha llegado también a tocar la puerta de nuestras vidas. Recordaremos siempre quién es el Señor, aquel que vence el pecado, aquel que es la vida, el camino, la verdad y la resurrección.